Este video puede terminar o muy bien o muy mal, ya ustedes me van a decir cómo envejece. La cuestión es que Dragon Ball Daima, si bien está siendo una serie bastante aclamada por el público, la verdad es que tiene sus detalles y hay muchas cosas que dejan en qué pensar, pero hay algo que hay que tomar en cuenta, que ya lo he mencionado reiteradas veces en muchos videos, y es que Dragon Ball Daima es 100% canon, al igual que lo es Dragon Ball Super. ¿Y aquí viene todo esto? Pues que esos detalles que hay en Dragon Ball Daima parecieran que no tienen concordancia con Dragon Ball Super, creando un montón de incongruencias argumentales aparentemente. Pero ¿será esto verdad? Pues vamos a ver algunos de esos detalles que parece que contradicen a la trama de Dragon Ball Super, y no solo de Dragon Ball Super, en algunas ocasiones hasta en Dragon Ball Z, que es la serie base que toma Dragon Ball Daima para desarrollarse. Por ejemplo, en el episodio número 2 de Dragon Ball Daima, Piccolo dice conocer a Neva, el antiguo guardián Namekusei que viene del Makai. ¿Cómo es que Piccolo conoce esta información? Pues bueno, Dragon Ball Daima, si bien lo deja al aire, nosotros podemos interpretarlo como espectadores. De momento, esta es la razón más lógica. Recordemos que Piccolo se fusionó con un namekiano llamado Nail. Nail es un habitante nativo de Namekusei. Para que tengan un poco de contexto, el Gran Patriarca fue el único sobreviviente del gran cataclismo que existió en Namekusei y tuvo que reproducirse para repoblar el planeta. Y evidentemente el Gran Patriarca era un Namekusei de muy avanzada edad, por lo que es lógico pensar que el Gran Patriarca es un Namekusei que venía directamente del Makai, y por lo tanto sí conoció a Neva, y ese conocimiento se transmitió al Piccolo al momento en el que Nail se fusionó con él. Si bien era información que Piccolo no debería de conocer, sí tiene lógica que este tuviera conocimiento de Neva. Otro ejemplo también relacionado con Piccolo es cuando Piccolo por fin conoce a Neva. Neva menciona que ese pequeño Namekusei con nombre particular llamado Piccolo se le hace familiar y le recuerda a Katatsu. ¿Y quién era Katatsu? Era el padre del Namekiano sin nombre, aquel ser que al dividirse resultó en la aparición de Kami-sama y de Piccolo Daimaku. Y como mencioné anteriormente, los conocimientos que tenía el Gran Patriarca se le transmitieron a Nail, y si el Gran Patriarca conoció a Katatsu, que de hecho lo conoció porque él mismo lo menciona en Dragon Ball Z, es lógico pensar que Piccolo a través de Nail obtuviera esa gran cantidad de información proveniente directamente del Gran Patriarca, es decir, tanto el conocer a Neva como el nombre de su padre Katatsu. Pero ¿cómo Piccolo sabía la existencia del Makai como tal? Pues a lo mejor Piccolo tenía conocimientos vagos sobre ese reino. ¿Y por qué digo conocimientos vagos? Pues porque recordemos que su antecesor Piccolo Daimaku se autodeclaraba el gran rey demonio, es decir, de alguna manera tenía conocimiento sobre sus orígenes. Otro detalle que genera una supuesta incongruencia en Dragon Ball Daima es el hecho de que Vegeta por fin obtuviera el Super Saiyan fase 3. Ya se ha hablado mucho de esto, pero ¿por qué Vegeta no utilizó el Super Saiyan fase 3 durante la llegada de Bills, y por qué no lo utilizó en todo Dragon Ball Super? Pues es bastante fácil justificar esto. El hecho es que cuando Vegeta se entera que Bills va a llegar a la Tierra, Kaiosama le comunica a Vegeta que Goku fue derrotado inclusive en la fase 3. Recordemos que Goku, al intentar retar a Bills, le dijo que utilizara su máxima transformación, el Super Saiyajin fase 3, pero fue derrotado con suma facilidad. Ahora, hay que recordar un dato importante: cuando empieza el combate de Bills, Vegeta está sumamente desesperado y frustrado al saber que no tiene oportunidad contra Bills, y en todo momento él trató de tranquilizarlo. Ahora, cuando Bills golpea a Bulma, Vegeta obtiene un gran impulso de poder simplemente catalizándolo en su transformación de Super Saiyajin, y esto lo dice el mismo maestro Roshi, pues él declara que siente que en ese momento Vegeta ha superado por mucho a Goku. Pero también hay otra justificación bastante válida, y es que en el momento después de que Goku pierde la transformación de Super Saiyajin fase Dios, Goku por instinto utiliza el Super Saiyajin ordinario para combatir contra Bills. Es cierto, ya había absorbido el Ki divino, pero Goku perfectamente pudo haber utilizado la fase 3, pero no lo hizo. Simplemente que por instinto utilizó el Super Saiyajin fase 1 porque es muchísimo más fácil de controlar el Super Saiyajin fase 3. Pero ahora el hecho del por qué Vegeta no volvió a utilizar el Super Saiyajin fase 3 más adelante en Dragon Ball Super es simplemente porque ya se adaptó
adaptaron al utilizar el Super Saiyan Fase Blue. Y por supuesto, como lo dice Goku, el Super Saiyan Fase Blue no es más que un Saiyajin que obtuvo el Ki divino y ahora puede transformarse en Super Saiyajin. Es verdad que tiene un desgaste de Ki bastante elevado, pero ese era el objetivo, controlar ese Ki, el Ki de los dioses. El origen de Majin Buu. Esto también causó mucho revuelo en su momento, pues primero se nos había dicho que Majin Buu había sido creación del mago Babidi, el padre de Babidi, pero luego Akira Toriyama declaró que Majin Buu ya existía desde tiempos inmemoriales, que simplemente fue la acumulación de maldad en el universo catalizada y concentrada en un ser, y este ser no era más que Majin Buu. Pero en Dragon Ball Daima se nos dice que la bruja Marva fue la creadora de Majin Buu, pero esto también se puede justificar fácilmente, puesto que perfectamente el mago Babidi pudo haber recolectado esa maldad distribuida en el universo. Y ojo, Majin Buu fue creado después de la creación de los universos, y esto es fácil de entender, ya que a los primeros que Babidi atacó con Majin Buu fue a los Supremos Kaiosama, es decir, los Supremos Kaiosama ya tenían sus cargos como tales. Entonces Babidi pudo haber recolectado esa maldad y al no poderla concretar para crear a un ser poderoso, tuvo que recurrir a la bruja Marva, y al ser una cantidad de energía bastante exagerada, incluso la bruja Marva perdió el control sobre él. Sin embargo, al igual que lo hizo la doctora Arinsu poniendo su saliva para controlar a los nuevos Majin, Babidi también pudo haber hecho lo mismo, utilizar su esencia para tratar de controlar a Majin Buu. Pero como era un ser exageradamente poderoso, nadie tenía control de él. De alguna manera Babidi sí lo tenía, pero al final resultó en un experimento fallido. Entonces, esta explicación tiene bastante lógica y no contradice en ningún momento a lo ya explicado anteriormente, ni a que Babidi fue el creador de Majin Buu, o por lo menos el que recolectó esa energía esparcida en el universo, y que la bruja Marva fue el que lo ayudó a concretar ese proyecto, a la creación de Majin Buu. Y por último, la polémica más grande de todas en Dragon Ball Daima hasta ahora. ¿Por qué Kibito y Shin están separados? Bien, en Dragon Ball Daima se nos explicó que fue gracias a Majin Buu que ellos dos se separaron, ya que al darse cuenta que Vegito separó su fusión al ser absorbidos por Majin Buu, Kibito y Shin decidieron intentarlo, resultando el experimento en un éxito. Pero ¿por qué en Dragon Ball Super otra vez Kibito y Shin vuelven a estar fusionados? Pues porque todo indica a que Kibito y Shin en algún momento de Dragon Ball Daima se volverán a fusionar. ¿Cómo lo harán? Bueno, eso es tema para otro video, pero si en algún momento Kibito y Shin se vuelven a fusionar, mágicamente todos los errores argumentales de Dragon Ball Daima van a desaparecer. Y es que si Dragon Ball Daima nos ha dejado muchos indicios de que todos los errores argumentales, o por lo menos los más notorios, están puestos a propósito. Ese es el punto. Muchos dirán que quien guionizó Dragon Ball Daima no se leyó ni el manga original de Dragon Ball ni estuvo al tanto del guión de Dragon Ball Super, pero vuelvo y les repito, todo parece indicar que están puestos a propósito, simplemente para hacer enojar al fandom, ya que contradecirse a sí mismo para luego darle una explicación lógica a todos estos detalles sería una gran estrategia para dar a entender que Dragon Ball como franquicia tiene potencial. Y sí, nos han dejado otras pistas sueltas para decir que Dragon Ball Daima conecta tanto con Dragon Ball Z como Dragon Ball Super. Ya está de más decir que con Dragon Ball Z es obvio que está conectado, pero con Dragon Ball Super también. Ya se nos mencionó al universo 7, ya se nos presentaron a los Kaioshin de otros universos, y un detalle muy importante también a tomar en cuenta que me hace mucho ruido es en el momento en el que Shin revela su verdadero nombre, Nahare, y Goku dice que a partir de ahora lo llamará así. En ese momento se me hizo un nudo en el estómago porque pensé, ahora sí, ya esto perdió coherencia, pero inmediatamente Goku se arrepiente y dice que no, que ya está acostumbrado a llamarle Supremo Kaiosama y que así le llamará toda la vida, regresando la coherencia entre la conexión de Dragon Ball Daima y Dragon Ball Super. Entonces, todos esos supuestos errores argumentales están puestos a propósito, según mi punto de vista. Y como les mencioné al principio, esto puede terminar muy bien o puede terminar muy mal. Ya ustedes me dicen cómo envejece este video, pero ¿qué conexión habrá entre Dragon Ball Daima y Dragon Ball Super? Bueno, eso te lo cuento en este otro video que te dejo por acá.